Día 32. Arrancamos con un nuevo día para escuchar la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios. Éxodo capítulo 13, vamos a arrancar en este día y me estaba dando cuenta de algo ahora antes de empezar. Que los días pasados, cuando te hacía la voz de Moisés, cuando Moisés hablaba, no me di cuenta de hacértelo un poco más viejito, porque Moisés tenía 80 años y tendría que haberlo hecho más como un viejito. Y no me di cuenta, me estoy dando cuenta ahora de un error que no te ayudé a visualizarlo un poco, pero Moisés era viejito, ya tenía 80 años cuando enfrentó al faraón. Otra cosa también es que la Biblia dice que era tardo de palabra. Algunos piensan que era medio tartamudo. Yo creo que podía ser que fuera medio que se trabara a veces, pero más que nada tenía que ver con un tema de facilidad de palabras, que el hermano Aarón tenía una capacidad de oratoria o de hablar ante la gente que Moisés no la tenía, y por eso fue que Dios le dio la ayuda del hermano Aarón. Arrancamos con Éxodo capítulo 13, que dice así: Luego el Señor le dijo a Moisés: Dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel, todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Entonces Moisés dijo a los israelitas: Este es un día para recordar por siempre. Es el día que salieron de Egipto, donde eran esclavos. Hoy el Señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Recuerden no comer nada que tenga levadura. Este preciso día, a comienzos de la primavera en el mes de Abib, ustedes fueron liberados. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los heveos y los jebuseos deberán celebrar este suceso cada año en este mes. Él les juró a sus antepasados que les daría esa tierra, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura el pan que coman. Entonces el 7º día celebrarán una fiesta al Señor. En esos 7 días coman pan sin levadura. De hecho, durante ese período no debe haber pan con levadura ni ningún rastro de levadura dentro de su territorio. El 7º día darán a sus hijos la siguiente explicación: Hoy celebro lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Pequeño paréntesis acá, me encanta esta indicación de parte de Dios que estaba diciendo Moisés. El 7º día darán a sus hijos la siguiente explicación: Hoy celebro lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Lo que Dios, no, me encanta porque no es lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Dios le está dando la indicación que los padres le tienen que decir al hijo: estoy celebrando lo que Dios hizo por mí cuando salí de Egipto. Y Dios nos manda que nosotros contemos a los demás lo que Dios hizo por mí cuando perdonó mis pecados, lo que hizo por mí. No lo que Jesús hizo cuando vino hace 2000 años, no, lo que Él hizo por mí. A mí me cambió la vida. Esto cuando Dios nos rescató de Egipto, cuando Dios me rescató. Versículo 9 dice así: Este festival anual será para ustedes una señal visible, como una marca grabada en la mano o en la frente, que les recuerde recitar siempre esta enseñanza del Señor. Con mano fuerte el Señor los rescató de Egipto. Por lo tanto, cumplan el decreto de este festival cada año en la fecha señalada. Cuando el Señor cumpla la promesa que les juró a ustedes y a sus antepasados, esto es lo que deben hacer. El día que Él les dé la tierra donde actualmente viven los cananeos, deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primera cría macho de los animales, porque a Él le pertenecen. Para recuperar la primera cría de un burro, podrán pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito,
pero si no pagan rescate para recuperarlo, tendrán que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. En el futuro, sus hijos les preguntarán, ¿qué significa todo esto? Y ustedes les dirán, con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto donde éramos esclavos. El faraón se puso terco y por nada quiso dejarnos salir. Entonces el Señor mató a todos los primeros hijos varones en toda la tierra de Egipto y también a los machos de las primeras crías de los animales. Por eso, ahora sacrifico a todos los machos primer nacidos al Señor, pero siempre pagamos rescate para recuperar a los primeros hijos varones. Esta ceremonia servirá como una marca grabada en la mano o en la frente. Es un recordatorio de que el Señor nos sacó de Egipto con la fuerza de su mano poderosa. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo, pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Entonces, los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Ahí finalizamos Éxodo capítulo 13 y vemos cómo Dios los guiaba con una columna de nube de día para protegerlos del sol y con una columna de fuego de noche para calentarlos en el frío del desierto durante la noche. Vamos a Éxodo capítulo 14 que dice así: entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla, frente a Baal-Zephón. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto, y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Cuando al rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran?, se preguntaron. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra, junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puño en alto en señal de desafío. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar, cerca de Pi-Hairot, frente a Baal-Zephón.
Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Pequeño paréntesis acá. Qué fe la de Moisés, ¿eh? Se te vienen todos los egipcios, el ejército más poderoso de la época, con abundantes carros, te van a hacer moco, pero Moisés está tranquilo. La gente está desesperada, lo quiere comer vivo a Moisés. Quédense tranquilos, esperen, confíen en Dios. ¿Qué piensan? ¿Que nos trajo hasta acá para que nos maten en el desierto? Vamos a confiar en Dios, es lo que le dice Moisés. Sigo en el versículo 15. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios, que iba al frente del pueblo de Israel, se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores, y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. ¡Salgamos de aquí! ¡Alejémonos de los israelitas!, gritaban los egipcios. ¡El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto! Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida, las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por el medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados.
Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Y ahí finalizamos Éxodo capítulo 14. Decía las últimas palabras. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder del Señor, el gran poder que Dios había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. ¿Qué enseñanza saco importante acá? Es fácil poner la fe en el Señor cuando ya estás del otro lado del río y cuando ya los enemigos están derrotados. La cuestión es poner la fe antes. No sé la circunstancia que estés pasando, el problema que estés enfrentando, pero te voy a decir una cosa. Jesús es digno de tu confianza. Jesús es digno de que le creas, de que confíes en Él, que Él te ama, que Él es bueno. Y si vos pones tu confianza en Él, descansa en Él, espera en Él, porque Él va a pelear en tu favor. Porque Él va a pelear en tu favor. Confía en que Dios tiene planes buenos para tu vida, que Dios te ama, que Dios va a pelear en tu favor. Si vos pones tu vida a las manos de Dios, lo que parece insolucionable, Dios puede traer una solución. Amén. Vamos a creerle a Dios. Vamos al libro de Marcos ahora, capítulo 4, que dice así: una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. ¡Escuchen! Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros piñeron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y, como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, les preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó: a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las Escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo: si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Pequeño paréntesis acá. ¿Qué tierra sos vos? ¿Qué tierra sos? Porque si somos esa tierra como que las preocupaciones nos ganan, que la riqueza, los problemas de esta vida nos impiden ver la hermosura de seguir a Jesús
y de dar la vida para Él, tenemos que trabajar la tierra en nuestro corazón y decirle, Señor, ayúdame, Señor, yo quiero ser una tierra fértil, donde tu palabra produzca buen fruto en mi corazón, un fruto que te glorifique a ti, Señor. Transforma mi vida. Ayúdame, Señor. Quiero poder verte a ti más allá de ver lo que sea que este mundo ofrece o lo que sea que este mundo que me quiera aplastar, ¿no? Como esos espinos que me quieren ahogar. Señor, ayúdame, Señor. Yo quiero ser una tierra fértil. Sigo en el versículo 21. Entonces Jesús les preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? ¡Claro que no! Una lámpara se coloca en un lugar alto, donde su luz alumbre, pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semillas en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudiera entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, «Crucemos al otro lado del lago». Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, «¡Silencio! ¡Cálmense!». De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Terminamos ahí con Marcos capítulo 4. Tremenda historia en que Jesús manifestó su poder, que Él era Dios. Como hombre, se había cansado. Había estado sirviendo a las multitudes, a las personas, ayudando a muchos, sanando a muchos enfermos. Estaba cansado. Le dijo, crucemos al otro lado, se sube al barco y se duerme. Viene esta gran tormenta que pone a prueba la fe de los discípulos y estaban aterrados, pensaron que se iban a morir. Jesús estaba en la barca. ¿Qué pensaron los discípulos? ¿Que se iba a morir Jesús también? Entonces lo atacan a Jesús, que no te importa, maestro, que no te importa que nos ahoguemos. Jesús se levanta y le habla a la tormenta, silencio, cálmese. Y viene la bonanza, viene la calma. Y ahí le hace la pregunta a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Acá aprendemos algo muy importante. O estamos llenos de miedo o estamos llenos de fe. Si estamos llenos de fe, no estamos llenos de miedo. Y si estamos llenos de miedo, es porque no estamos llenos de fe. El miedo, cuando nos quiere venir a ahogar, a aplastar, a invadir nuestro corazón, a hacernos ver como que no hay salida, como que todo está perdido, tenemos que recurrir a Jesús y decirle, Jesús,
ayúdame. Quiero verte a ti en medio de esta tormenta, porque si te veo a ti, puedo estar en calma. Jesús te quiere dar paz en medio de la tormenta. Un abrazo grande, nos reencontramos mañana para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Dios te bendiga.